buenas tardes. Bienvenidos, gracias por su presencia a este, digamos, tercer encuentro que hacemos paralelo a la exposición que con fondos del Museo del Escritor de Madrid se presenta en esta casa, que se titula El Infinito Borges, y que es nuestro homenaje para, bueno, con motivo, mejor dicho, de cumplirse dentro de poco, el mes que viene, el día 14, 30 años de la muerte de Borges. La idea de hoy es, si ustedes han visto el anuncio, hemos dado el mismo título de la exposición, El Infinito Borges, una biografía en imágenes. En la exposición, los que no la han visto, luego que terminemos esta charla, a las 8 vamos a hacer una visita guiada a la misma. Trata de, a través de diferentes ejes temáticos, recorrer o dar la idea más cabal posible de la vida y el trabajo literario de Jorge Luis Borges. No obstante esto, es imposible abarcarlo todo en una exposición. Sobre todo nosotros tenemos la consigna siempre que creemos que en las exposiciones se deben exponer originales, y bueno, uno obviamente nunca puede disponer ni tener capacidad para exhibir todos los originales del mundo. Con lo cual, lo que hemos buscado aquí, una serie de imágenes a partir de la cual iremos desarrollando diferentes puntos de cosas que no van a ver o imágenes que no van a estar en la exposición. Con lo cual, no va a ser una repetición, sino va a ser perfectamente complementario lo que diremos aquí con lo que podrán ver los que quieran hacer la visita guiada dentro de un ratito. Bueno, para empezar, en la primera fotografía, que como los agujeros que tiene del lado izquierdo denota, es una fotografía para un documento. Ese es el padre de Borges, Jorge Guillermo Borges, hijo del coronel Francisco Borges y de una inglesa, Frances Aslan. Él era abogado, también era secretario del juzgado civil y además era profesor de psicología en el Colegio de Lenguas Vivas. Como ven, a los argentinos nos acompaña la psicología hace mucho tiempo. Y bueno, él se casó con la madre de Borges, Leonor Acevedo de Borges, ¿no? Que es esta que está en la foto. Borges era descendiente de una familia criolla, de raigambre criolla, heredera de ilustres militares, muchos de los cuales lucharon en la independencia. Por ejemplo, el coronel Isidoro Suárez, su bisabuelo materno, fue héroe de la batalla de Junín, que fue una batalla decisiva para la independencia del Río de la Plata, de Argentina y los países colindantes. Bueno, acá son fotos donde se lo ve a Borges pequeño. Esta tiene 2 años, entre 2 años y 3, ¿no? Es una fotografía fechada en 1902. Esto es, digamos, otra serie que va avanzando. Aquí esta es aproximadamente 1904, o sea que tiene 4 o 5 años. Y este es el tema de los tigres. Es un tigre que él dibujó cuando tenía 4 años. Es un tema recurrente para Borges. Contaba su madre que él iba al zoológico y se quedaba, digamos, congelado frente a la jaula de los tigres, y que se enfadaba mucho cuando su madre lo obligaba a irse a su casa. También uno de sus libros tardíos, del año 1972, lleva el título El oro de los tigres también, ¿no? Y esto, en cierta manera, tiene una vinculación también con su ceguera, porque el último color, digamos, que conservó, que no perdió por la pérdida de la visión, como todos ustedes saben, tuvo, era el amarillo, ¿no? Que era el color también de los tigres. Esta es en la casa de la calle Serrano. Borges nació en la calle Tucumán, entre las de Suipacha y Esmeralda, como decía él. Los que conocen Buenos Aires, esto es pleno centro de la ciudad. Nació en la casa de su abuela materna. Ahí vivió los primeros tiempos de su vida.
Ya después, incluso la familia se agranda con el nacimiento de su hermana Nora, que en realidad no se llamaba Nora, se llamaba Leonor Fanny, pero siempre, a partir de Borges le puso ese nombre, se la conoció siempre como Nora Borges. Construyeron y se mudaron a Palermo. Esa es la calle Serrano. Hoy esa calle lleva el nombre de Jorge Luis Borges, pero cuando él vivía ahí se llamaba Serrano. Y si ustedes han leído el poema de fundación mítica de Ciudad de Buenos Aires, Borges imagina una fundación de la ciudad y dice, y fue una manzana entera y en mi barrio Palermo, ¿no? Las 4 calles que él delimita en esa fundación mítica, inventada por él, es la manzana esta, donde vivía él, y en la calle lateral vivía un poeta, digamos, menor, para llamar de alguna manera, que era Evaristo Carriego, un poeta popular que era muy amigo de su padre y al que Borges dedicó un libro en 1930, y su madre le decía, ¿por qué no dedicas un libro a un poeta que valga de que valiera la pena, como Almafuerte, y no a Evaristo Carriego? Esa es la casa de la calle Serrano, este es el jardín de la calle Serrano. Bueno, esta es una foto de Nora y Jorge Luis Borges, pequeños también en el jardín. Esta foto es alrededor del 8, ¿no? De 1908. Ahí está Nora y esta es una postal hecha con las fotos de los dos, con la letra de ellos que le mandaron a sus padres desde Montevideo. Borges tenía familia uruguaya también, entonces estaba mucho tiempo en Uruguay, y Giorgi y Nora, Giorgi es como le llamaba digamos, el entorno familiar a Borges, ¿no? Bueno, esta es una fotografía de 1910. Bueno, y acá ¿sigo? Bueno, esta es una foto en el 14 en Suiza. Aquí se da un cambio, digamos, importante en la vida de la familia Borges. El núcleo familiar básico, para decir de alguna manera, lo que era Jorge Luis Borges, su hermana Nora, su padre y su madre, y su abuela materna, Leonor Suárez, viajan a Ginebra. La idea inicial era que Borges y su hermana permanecieran ahí en Ginebra alrededor de un año para que aprendieran el idioma. Borges no hablaba francés, en ese momento aprendió francés ahí, y sus padres iban a recorrer Europa, diferentes países, mientras que los chicos hacían este perfeccionamiento idiomático y demás. Lo cierto es que estalla la guerra mundial en el 14, y eso que iba a ser un periodo de un año se convirtió en casi 6, ¿no? Porque no podían salir. Es curioso, lo siempre cito, que seguramente las dos figuras más importantes de la literatura argentina por esta coincidencia coexistieron en Suiza. Cortázar, que nació en el 14 en Bélgica, también tuvo que dejar el país y se radicó en Zúrich. Borges no estuvo en Zúrich, estuvo en Ginebra y en Lugano, pero digamos, uno recién nacido y otro ya casi adolescente vivieron esos años en Suiza. Es una foto de los 4, bueno, obviamente su padre, su madre y Jorge Luis Borges y su hermana Nora. Bueno, esta es una foto de Borges en la época de Suiza, aproximadamente en 1915. Digamos, como se ve, tenía, digamos, gafas. El problema de la ceguera, un problema, se podría decir, hereditario. Su padre también murió ciego, incluso en su estancia en Ginebra intentaron muchos tratamientos para solucionar este problema que no dieron resultado. Ese es el edificio donde vivía, casi enfrente del Collège Calvin, que es lo que vamos a ver, que es el único estudio regular, digamos, que hizo Borges. Él hizo una muy breve escuela primaria, porque todos los primeros tiempos estudió en su casa con, digamos, con institutrices privadas. Cuando tenía aproximadamente 9 o 10 años ingresó a una escuela cercana a su casa. Fue una experiencia bastante mala para él, era un niño muy tímido, que le costaba mucho relacionarse.
Y bueno, el bachillerato en este colegio, en el Colegio Calvino o Colegio Calván, como se quiera, es el único estudio que regular que hizo él. Él decía que él había terminado, digamos, su bachillerato ahí. La mayoría de los biógrafos dicen que sí terminó graduándose. Williamson dice que no, que realmente nunca llegó a concluir este estudio secundario. Eso le damos las dos alternativas, pero bueno, lo cierto que es el primer estudio regular que él hace. Él entra en un ámbito que realmente marcó mucho su vida, porque había gente de diferentes nacionales, se hace muy amigos de dos chicos de origen judío, bueno, de familia judía, como Maurice Abramovich y Zelinsky, uno médico, otro abogado. Incluso se han publicado las cartas de Borges a Abramovich, porque mantuvo correspondencia. Es muy interesante esa correspondencia temprana de Borges, mantuvo correspondencia incluso después de irse en Ginebra, ¿no? Estas son distintas fotografías. Bueno, y acá viene esta, en la parte española, digamos, porque Borges, luego de que pueden salir de Suiza en el 19, junto con toda su familia, no deciden volver directamente a Buenos Aires, sino que hacen un recorrido por España, en diferentes sitios y ciudades españolas. Aquí en Madrid, por ejemplo, si ustedes van a la Puerta del Sol, en una de las esquinas, creo que la calle Preciado, me parece que justo en la Pensión Americana, tiene incluso una placa donde paraba la familia Borges. También estuvieron en Sevilla, en Granada. Aquí su hermana estudió pintura con Julio Romero de Torres, por ejemplo. Y un paso es en España también, donde se vincula con, por primera vez con el ambiente literario. Cuando Borges se fue de Buenos Aires tenía apenas 14 años, con lo cual era un niño, su mundo literario era de la biblioteca de su padre. Pero cuando viene acá entra en contacto con otros escritores que él consideró su maestro, como Rafael Cancinos Asens, porque conoció también obviamente a Ramón Gómez de la Serna, toma en contacto con el ultraísmo y publica con las revistas de vanguardia de la época, como Grecia, Ultra, Alfar y demás. ¿Hablas vos esto de...? Bueno, su padre había escrito un solo libro, una novela que se llama... que va a publicar en Mallorca en el año 20. Esta es la entrada actual del edificio donde estaba la imprenta de Wasp, donde se hizo ese libro, una tirada muy corta, de muy pocos ejemplares, casi imposible de conseguir. Actualmente las máquinas de la imprenta de Wasp están en la Cartuja de Valdemosa exhibidas. La novela El caudillo, que su padre quiso que Borges toda la vida corrigiera y nunca cumplió con este cometido, ¿no?, de corregirla. Ellos llegan a Mallorca en el verano del 20 y se van a instalar en Palma y empiezan a recorrer un poco la isla y van mucho a Valdemosa, donde se van a instalar en el Hotel de los Artistas. Ahí, en ese lugar, Nora va a pintar dos murales. Uno está perdido y otro es este, que se conservó y que en este momento está exhibido en el Esvaluar, en el Museo de Esvaluar en Palma de Mallorca. Fue recuperado. El edificio se mantiene del Hotel de los Artistas, pero hoy es una casa de pisos rehabilitada. Otro mural que pintó Nora estaba en el hotel donde paraban ellos, el Hotel Continental, que estaba en el Boulevard San Miquel, frente a la iglesia de San Miquel, que ese se ha perdido, porque ese edificio ya no existe más. Digamos, un coleccionista lo que hizo antes de que el edificio se reconvirtiera fue levantado el mural de la pared y se exhibe ahora en el museo como si fuera, digamos, un cuadro. Bueno, y en Valdemosa va a entablar amistad con este señor que está aquí, que es Jacobo Sureda. Jacobo Sureda era un poeta mallorquín que murió en el año 35 de tuberculosis. Llegó a publicar un solo libro en vida que se titula El prestidigitador de los cinco sentidos, que ahora vamos a ver la portada, y que se imprimió en Alemania en una imprenta manual con tipos móviles que él mismo compuso.
Esta fotografía, de hecho, está tomada en la Selva Negra, en uno de los viajes que él hacía periódicamente a Alemania para hacer el tratamiento contra la tuberculosis, que no tuvo ningún resultado. Jacobo Sureda yo creo que es la amistad más fuerte que tiene Borges en ese periodo español. Están publicadas sus cartas también en volumen que se llama Cartas del Fervor, que reúnen la correspondencia de Borges con Maurice Abramovich, como le decía recién, y con las de Jacobo Sureda. Es realmente interesante porque es un Borges realmente muy joven, muy fresco, muy dado a las polémicas literarias y a combatir por el ultra, la lucha por el ultra, como decía en ese momento, y es un Borges bastante desconocido porque la verdad que él después madura rápidamente, se consolida ya casi como un escritor y un poco rechaza toda esta etapa juvenil, para llamarla de alguna manera. Esta es una de las hermanas de Jacobo Sureda, Elvira, que fue uno de los primeros amores de Borges. La familia Sureda es una familia muy importante en Valdemosa y en Palma de Mallorca y en Mallorca en general. El abuelo de Jacobo había sido el empresario que puso el tren en la isla, había sido banquero, y en el momento de la desamortización de los bienes de la iglesia es el que compra lo que hoy es el parador de turismo, que era el Palacio del Rey Sancho, y parte de la Cartuja, donde había estado Chopin. Y bueno, las historias, de hecho Borges conoce ese palacio donde alguna vez han estado, y hay historias muy cómicas porque ya el padre de Sureda, que quería ser un mecenas del arte, se gastaba toda la fortuna llevando a pintores, escritores. Bueno, de hecho lo llevaron a Darío, a la isla. La historia de Darío en la isla de Mallorca es con la familia Sureda, aunque si ustedes van hoy a ver la celda de Darío y lo que hay de Darío en su paso por la isla, en ningún caso se indica que Darío estuvo en Mallorca gracias a que los Sureda lo invitaron y financiaron ese viaje. Pero bueno, una de las anécdotas graciosas que hay es que en un determinado momento, por una situación económica, el padre de Jacobo saca los vitrales o las vitrinas del Palacio del Rey Sancho y se las lleva a París para venderlas. A los 6 meses volvió sin las vitrinas y sin el dinero. Era una situación un poco particular. La tuberculosis diezmó a la familia, la mitad de los hermanos murió de tuberculosis, Jacobo murió de tuberculosis y también Elvira murió de tuberculosis. Esta fotografía está tomada, a ver, si uno se pone frente a la Cartuja, esta es la casa de un tío de Jacobo que está justo a la derecha de la Cartuja de Valdemosa, y esta puerta aún hoy existe. De hecho aquí detrás de Nora, una foto, esta es Nora Borges. Detrás de Nora hay una escultura de una cabeza en la pared que está ahí puesta. Este es el doctor Jiménez, que era el dueño del Hotel de los Artistas, y otra vez se vuelve de atrás. Bueno, y ahí lo tienen a Borges solamente. Esa es Camosenia, esa era la casa del hermano de Pilar Montaner, del tío por la parte de madre de Jacobo Sureda. Está pegada a la Cartuja, hoy la casa está dividida en dos, esa está del lado izquierdo, ¿no? Y este es el periódico Última Hora, el periódico más antiguo de Mallorca. Como les dije, Borges era en ese momento un joven muy dispuesto a litigar a través de diferentes textos, sus tendencias literarias y demás, y publicó 3 artículos en Última Hora. Este es sobre un pintor desconocido hoy, Fernández Peña, donde se anota la firma Borges, y además hay 2 notas más en el cual entablan una polémica con un crítico de arte de la isla, digamos que tenía una visión mucho más conservadora, y estos jóvenes renovadores le parecían una irreverencia, y entonces esas notas, por ejemplo, están firmadas como Dajes Mar, que eran la terminación de los apellidos de Jacobo Sureda, de Jorge Luis Borges y de Juan Alomar, ¿no? Que son también los que publican en la revista Balear el manifiesto ultraísta, ¿no? Esto es del 5 de enero de 1921. Bueno, esto es Rusia. Borges, poca gente sabe,
digamos, fue bastante entusiasta de la Revolución Rusa, incluso escribió un libro perdido en honor que se llamaba Los ritmos rojos, y este es un poema de esa época. El poema fue publicado en Grecia, aquí en España, en 1920, es un poema que se llama Rusia, así que no está fechado, pero habrá estado escrito en el mismo 20 o presumiblemente en el 19, ¿no? Esa es la letra de Borges cuando veía, la letra era muy miope, veía muy mal de un ojo y del otro poco, con lo cual escribía muy cerca del papel con una letra minúscula. Bueno, este es el libro, creo que comentaste, Jacobo Sureda, dentro de este peregrinar que solía ser sometida la gente enferma de tuberculosis, hizo un periplo, estuvo aquí en Madrid, en el Hospital de San Carlos, estuvo en Barcelona, estuvo en la isla de Cabrera, que yo siempre pienso en la isla de Cabrera, no sé si lo querían curar o matar directamente, porque es una isla prácticamente desierta, frente a Mallorca, con una humedad tremenda, pero bueno, él sobrevivió y lo mandaron a la Selva Negra también, y ahí es donde armó. Este es el único libro que llegó a publicar. Él pintaba también como su madre, que es el prestidigitador de los 5 sentidos. El grabadito de la tapa también es un dibujo de Jacobo, ¿no? Y esa amistad se mantuvo. Sureda, por ejemplo, publica en la revista Proa, que es la revista que Borges funda cuando vuelve, una de las revistas, la destinada a prosa, porque funda una revista moral que se llama Prisma también. Y este es una foto de una página del ejemplar, que este sí lo van a ver arriba, pero está cerrado, de un ejemplar de Fervor de Buenos Aires, el primer libro de Borges, que si bien Borges ya no estaba aquí, le manda por correo de regalo a Jacobo Sureda. Como ven, Sureda era bastante crítico de la obra de Borges. Borges va a ser luego más crítico cuando corrija él mismo este libro para republicarlo muchos años después. Es el poema Ausencia, que pertenece a Fervor de Buenos Aires, y todas esas son correcciones o anotaciones que hizo Sureda sobre el libro. Esa es la tapa del libro, que sí está arriba. Ese libro, su padre le dio 300 pesos, con eso pudo hacer 300 ejemplares. No tiene editorial, se imprimió en Prieto Cerantes, y además fue un libro que salió, digamos, muy deprisa, porque salió en el 23 y muy poco después de la aparición del libro los Borges volvieron a hacer otro viaje a Europa. El libro, por ejemplo, no tiene índice, ha sido bastante hecho a la ligera. El grabado de tapa es de su hermana Nora, que fue una figura, digamos, muy importante durante la época de las vanguardias aquí en España. Bueno, eso es la dedicatoria de Borges arriba a Jacobo Sureda, y abajo hay una anotación de Sureda en la misma página. La anotación de Sureda abajo dice: hay que tener la mar de picardía para decir lo que quieres decir. Esa dedicatoria que está reproducida arriba también está así, forma parte del libro Luna de Enfrente, que le manda Borges a Sureda. A mí me parece una dedicatoria preciosa. ¿La puedes leer, Raúl? Al gran amigo e igual poeta Pirín Sureda, mando esta luna que, como la otra que está en los cielos, irá desde la pampa a las montañas, de mi patria criolla a sus olivares. Y esta es una de las, bueno, obviamente la foto de una de las cartas que Borges manda a Sureda. Cartas, muchas de ellas no mandadas, la mayoría no mandadas de Buenos Aires, sino desde Palma a Valdemosa, porque Borges iba a Valdemosa solo en los veranos. Los que conocen Mallorca saben que Valdemosa está en la zona de la montaña, es un clima un poco más serrano y un poco más fresco que el de Palma. Entonces, cuando cambió, Sureda solía quedarse viviendo allá en el Palacio del Rey Sancho, y Borges le escribe desde Palma, contándole todas estas peripecias del ultra y demás, ¿no? Y cómo han cambiado los tiempos. Ahora es una carretera que uno tarda mucho menos de media hora en llegar desde Palma a Valdemosa, y ahí varias veces Borges le dice: bueno, la posibilidad de un coche me da ánimo para ir a visitarte, y demás, ¿no? Las cosas tenían otras dimensiones. Esta carta en realidad la manda desde Buenos Aires, ya, porque ella está respondiendo a Sureda acerca de las críticas que le hace sobre Luna de Enfrente. Bueno, esa es una foto justo del tránsito, es una foto del año 23,
No sabemos si fue tomada en el 23 aquí en España, justo antes de irse, o en el 23 en Buenos Aires al llegar, ¿no? Es un Borges de 24 años y esta es la casa de la calle Quintana, Quintana 200, que es donde se van a vivir la familia Borges cuando regresan a Buenos Aires. Digamos, una cosa que me parece importante, la familia Borges nunca fue de grandes recursos económicos, y de hecho por eso, digamos, los que han conocido Buenos Aires saben que hoy el barrio de Palermo es un barrio muy de alto nivel, es la zona del norte, pero en la época que Borges vivía ahí era una zona de bastante mal prestigio, una zona propia de orilleros y de gente de vida un poco dudosa, esa que refleja todo en una línea de cuentos. Solían decir por ahí que vivían en la zona norte o demás, porque el nombre de Palermo, que ahora es emblemático de otra cosa, no era nada prestigioso en esos tiempos. Bueno, esta es una foto un poco posterior, esto debe ser del año 24, 25. Bueno, en realidad en esta casa, que es Villa Ester de la familia Aedo, Borges pasaba muchos veranos en la etapa previa, pero después en cierta manera hubo una continuación, porque una cosa que era, digamos, que se sentía, o sea, Leonora Acevedo, la madre de Borges, era heredera de una dinastía muy importante en el país. Sin embargo, los avatares políticos, sobre todo la dictadura de Rosas o demás, habían hecho que la familia perdiera sus posesiones económicas, ¿no? Con lo cual, por un lado mantenía este abolengo, esta cosa, pero no correspondido con una realidad económica. Una prima de su madre, en cambio, que había podido moverse de otra manera, los Aedo, mantuvieron en Uruguay su riqueza, ¿no? Y esta es Villa Ester, una de las casas de la familia Aedo, donde Borges, en la etapa más temprana, solían pasar muchos veranos. Está en Uruguay. Y aquí están en unas vacaciones en el Uruguay, Guillermo de Torre, Nora Borges, el esposo de Nora, y Borges. Esto de esta manera es una continuidad, porque una de las Aedo se casa con Enrique Amorín, que no sé si todos conocen, pero es un escritor uruguayo importante. Su obra más importante, su libro más importante es La Carreta, y esa es En las nubes, que es la estancia de Enrique Amorín y Ester Aedo. Es interesante porque tal vez ustedes no la han visto, pero la única imagen que yo recuerdo móvil, digamos, filmada, de Federico García Lorca, más allá de esa de que aparece en la barraca con el disfraz y demás, las tomó Enrique Amorín, que Enrique Amorín era un millonario, desde luego, y digamos, además de un dandy muy viajador y demás, y enseguida que salieron las filmadoras, él tuvo una, y filmó determinados, son fragmentos, digamos, sin ningún argumento, además como una filmación familiar, y en una de ellas aparece Federico García Lorca caminando por Buenos Aires, una imagen muy bonita, sonriendo, realmente encantadora. Bueno, en el año 31 Borges conoce a Adolfo Bioy Casares. Esta es una fotografía de Adolfo Bioy Casares. Este es Adolfo y este es el padre. En el año en que conoció a Borges. La madre de Bioy le había preguntado a Victorio Campo a quién le podía recomendar para presentarle a su hijo, porque el chico tenía inclinaciones literarias y quería a alguien que lo pudiera asesorar en el tema de la escritura. Y Victoria le dijo que le iba a presentar a Borges, y así lo hizo en una de las famosas reuniones que había en la casa de Victoria cuando venían intelectuales del mundo que pasaban por Buenos Aires. Esa amistad duró por el resto de la vida de ambos. Adolfo Bioy era, digamos, él sí era de una familia muy acomodada, de terratenientes y productores también de leche. De hecho, acá no hay casi argentinos, pero por una marca muy tradicional que ya no existe, que se llamaba La Martona, era por el nombre de la madre de Adolfo Bioy, que se llamaba Marta Casale. Y el resto de los campos lo tenían en Carlos Casares, que es un ayuntamiento de la provincia de Buenos Aires, de un suelo riquísimo, y que el nombre del ayuntamiento es el abuelo de Bioy.
En la foto que estaba con Bioy estaba Ayas, el perro, pero el señor que estaba a la izquierda era el doctor Bioy, un abogado, padre de Adolfo Bioy Casares, quien Borges le tenía mucho aprecio. Si ustedes se fijan, en cualquier foto de Borges mayor van a ver que Borges tiene una pequeña medallita enganchada aquí a la chaqueta. Eso es un reloj que Borges llevó toda su vida, aunque ya no lo veía, que se lo había regalado el padre de Adolfo Bioy, el doctor Bioy, que eran un número, un reloj de bolsillo, pero que tenía números romanos muy grandes, para que pudiera verlos. Borges lo llevó siempre, hasta que murió, aunque ya en un momento desde luego no podía verlo también. Hay incluso la tapa de un libro en donde él aparece con el reloj en la mano. Bueno, aquí hay dos fotos tradicionales referente a la aparición de la revista literaria más importante de Latinoamérica por 50 años, que fue la revista que fundó Victorio Campo, cuñada de Adolfo Bioy Casares, en el año 1931, que fue la revista Sur. El nombre de Sur se lo sugirió José Ortega y Gasset, que era íntimo amigo de Victorio Campo. De hecho, el primer libro de Victorio Campo, de Francesca Beatrice, lo publica la revista de Occidente en 1924, y le decía, hay dos fotos, una de la reunión fundacional, que es una que están en una escalera, en la casa Victorio Campo, y esta es la foto ya de la aparición del primer número, ¿no? Donde se puede ver, no sé si puede señalar, a Oliverio Girondo, que está ahí de rodillas, arriba Nora Borges, a la izquierda de Nora Borges Pedro Enrique Sureña, arriba Jorge Luis Borges, claro, al lado Eduardo Mallea, que fue un colaborador muy importante de la revista Sur. Victorio Campo es la que está al lado de Ramón Gómez de la Serna, el último, y abajo de Ramón Gómez de la Serna está Guillermo de Otorre, el crítico, digamos, fundamental del ultraísmo español, que era cuñado de Borges. Se conocieron aquí y se casó con Nora y vivió toda su vida con ella. Bueno, esto tiene que ver, completa a un ejemplar que se puede ver en la exposición. En el año 36, Adolfo Bioy Casares y Borges fundan una revista que se llama Destiempo, una revista hecha en papel de periódico, muy doblado en tres, un tríptico prácticamente, del cual se conservan muy pocos ejemplares, además son muy delicados. A partir de esto también publican 4 libros, dentro de ellos uno de los que Bioy no quiso republicar nunca, que se llama Luis Greve Muerto. Esto lo van a ver arriba, pero lo curioso, contá ahí quién es el señor que está ahí. Bueno, en la revista Destiempo van a ver que el secretario de redacción que aparece es Ernesto Pisavini, que era el portero del edificio donde vivía Bioy en Buenos Aires, y es este señor que está aquí con ellos en Mar del Plata. Esta es Silvino Campo, la cosa de Bioy, y Bioy Casares, y el perro, como siempre. Bueno, es una foto de los años 40, en el medio está Victorio Campo, para ustedes a la derecha Borges y a la izquierda Adolfo Bioy Casares. De cierta manera también a Victorio Campo se le debe esta amistad literaria que ha dado resultados, a mí me parece, excepcionales. Sinceramente hay pocos casos en la literatura en nuestro idioma de trabajos en colaboración entre diferentes autores, y los que han hecho Bioy y Borges realmente son encomiables. Y esto digo que se debe en parte a ella, porque la madre de Bioy, Marta Casares, le preguntó a Victoria. Bioy era 15 años más chico que Borges. Bioy nació en el 14 y Borges nació en el 99. Le preguntó que su hijo tenía, digamos, intenciones literarias, quién le parecía que podía aconsejarlo o ayudarlo, y Victoria, que siempre tuvo muy mala relación con Borges, pero siempre lo respetó, se respetaron mutuamente, y de hecho la revista Sur publicó la mayoría de los principales cuentos de Borges, incluso sus libros, la primera edición de ficciones, de Jardín de Senderos que se bifurcan, la publica Sur. Victorio Campo le dice sin duda Borges, ¿no? ¿Podés contar la anécdota de, podemos decir una mala palabra, lo podés contar? Bueno, en un determinado momento de esa reunión donde se conocen, estaban Borges y Bioy hablando todo el tiempo, y claro, no prestaban atención al resto de los invitados que había en la casa, y Bioy siempre contaba
que estar con Victoria era como estar con la directora del colegio. Entonces, en un determinado momento de la noche, Victoria se acerca a ellos dos, que se habían apartado en un rincón, y les dice: che, no sean mierdas, atiendan, hablen con el invitado. En definición de Bioy, como decía, estaba uno de estos intelectuales que importaba Victoria. Bioy tampoco decía que Victoria no tenía amigos y no tenía súbditos. Lo cierto es que era una mujer de mucho temperamento y por eso pudo hacer lo que hizo en una etapa dominada totalmente por los hombres. Ella se divorció cuando nadie se divorciaba, ella tuvo amantes cuando nadie lo tenía, fundó la revista Sur, fundó y presidió el Fondo Nacional de las Artes, digamos, era la movilizadora fundamental de la cultura argentina y el núcleo donde se reúne el Grupo de Sur, o también llamado Grupo Martín Fierro, Grupo de Florida, ¿no?, en contraposición al de Boedo, ¿no? Esta es una opinión personal, pero yo creo que por la labor de Victoria y por la filosofía de vida de Victoria es el prestigio que tiene Argentina en el mundo culturalmente hablando, porque ella dilapidó su fortuna, una mujer riquísima, y se quedó en la ruina. Cuando ella murió no podía mantener su casa, que de hecho la dona a la UNESCO, la deja por testamento a la UNESCO. Dilapidó su fortuna financiando los proyectos culturales. Por ejemplo, en el periodo de la ocupación francesa por los nazis, Victoria publica una serie de libros bajo el título de Letras Francesas en francés que se arrojaban sobre París desde los aviones aliados. Y eran textos de todos los intelectuales exiliados que escapados del nazismo, ¿no? Creo que eso es una postura ante la vida. Fue la única mujer latinoamericana que estuvo presenciando el juicio de Nuremberg. Y bueno, y por Argentina, por Buenos Aires y por la Casa de Victoria particularmente, han pasado los más grandes intelectuales a nivel mundial, ¿no? Desde Rabindranath Tagore, Roger Caillois, Ortega, bueno, todo el mundo. Por ejemplo, con el tema de Tagore hay una historia que en realidad Tagore había sido invitado al Perú y venía de la India hacia el Perú, y el barco hace escala en Buenos Aires, y entonces es Victoria la que lo convence de que no era conveniente que fuera al Perú, que en ese momento estaba bajo una dictadura militar, por el prestigio que tenía Tagore. Entonces inventan una enfermedad de Tagore y se lo lleva a su casa San Isidro. Bueno, lo tiene ahí un mes, y cuando Tagore va a volver a la India, cuando llega al barco, estaba esperándolo en la cubierta del barco el sillón de mimbre que a Tagore le gustaba tanto sentarse, que estaba en el recibidor de la casa de Victoria. Bueno, esa mujer era Victoria. Es una escritora que tal vez la obra de ficción de ella no sea muy importante, pero realmente una cronista excepcional de su tiempo. Tiene toda una serie de libros que ella llama Testimonios, que realmente es maravilloso, incluso sus cartas, por ejemplo, de la Europa luego de la guerra. Realmente es una cronista y una analista muy ácida de la situación de su tiempo. Bueno, ya hablaremos arriba visitando la exposición, todo el tema del 45, cuando llega el peronismo al poder y a Borges lo destituyen de su cargo que tenía como funcionario en una biblioteca pública y lo nombran inspector de aves y conejos, cargo al cual Borges renuncia, bueno, se queda sin trabajo y empieza, entre otras cosas, a dar conferencias. Pero en el 55, luego de la caída del peronismo, Borges le comenta a Victoria que él quiere recuperar el cargo de funcionario en la biblioteca Miguel Cané, que es una biblioteca pública del sur de la ciudad de Buenos Aires. Y entonces Victoria le dice: de ninguna manera, usted no puede volver a trabajar en la biblioteca Miguel Cané, usted tiene que ser director de la Biblioteca Nacional. Claro, Borges se queda como de pensar, diciendo: bueno, pero ¿cómo voy a ser director de la Biblioteca Nacional? Entonces Victoria empieza a mandar cartas al ministro de la Revolución Libertadora de todas las instituciones donde ella era la que mandaba: el Jockey Club, el Fondo Nacional de las Artes, la revista Sur, y a Borges lo nombran director de la Biblioteca Nacional. Asume el cargo en 1955 y este es el acto, una fotografía del acto de asunción como director. Aquí tenemos a la madre de Borges, doña Leonora Acevedo, y la que lo está saludando a Borges es una de las hijas de Paul Grusac, que fue otro de los directores anteriores de la Biblioteca Nacional, que al igual que Borges también era ciego.
Es interesante porque, si ustedes recuerdan, el poema de los dones de Borges tiene que ver con esta situación, primero porque se produce una sucesión extraña de directores ciegos de la Biblioteca Nacional, por eso Borges dice en el poema de los dones, no sé quién escribe esta página, Cruzac o Borges, ¿no? Y también en el año 54, poco antes del nombramiento, estando en la Casa de Biol, Borges tiene un desprendimiento de retina, que significa un avance hacia la ceguera, si bien nunca fue absoluta, digamos, muy importante. Por eso Borges dice en el poema de los dones algo así como: nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios que me dio a la vez los libros y la noche, ¿no? Porque le dan, digamos, el que imaginó el paraíso en una biblioteca está rodeado de libros, pero que ya por cuestión de su ceguera se convierten en inaccesibles para él, ¿no? Bueno, esta foto es del año 1966, es un cumpleaños de doña Eleonora Acevedo, la madre de Borges, que es la señora que está en el medio. Los que, desde el punto de vista de ustedes, los que están a la izquierda son los hijos de Nora, o sea, sobrinos de Borges, nietos de Leonor, Miguel de Torre y Luis de Torre Borges. Y del lado derecho está Manuel Mujica Lainez, el autor de Bomarzo, un gran escritor argentino que era amigo de Borges, pero sobre todo era más amigo de la madre de Borges. De hecho, Borges le dedicó un poema que me gusta mucho, que se llama Manuel Mujica Lainez. El que está al lado, obviamente, es Borges, y el otro es un escritor de bastante prestigio en su tiempo, que llamó Ulises Petit de Morat. Bueno, acá ya pasamos a, digamos, hemos pensado, para dar un poco de tiempo a alguna pregunta si se quiere hacer, digamos, la vida ya del Borges famoso es más conocida por todos, por eso hemos preferido concentrarnos aquí en una etapa que creemos más desconocida. En el año 55, cuando lo nombran director de la Biblioteca Nacional, se publica la primera traducción que está en la exposición, la primera traducción de un libro de Borges a otro idioma, que es el libro Ficción, que se traduce al francés en la colección dirigida por Roger Caillois, la colección Cruz del Sur. Roger Caillois tampoco tuvo muy buena relación con Borges en los tiempos que vivió en Buenos Aires durante la ocupación de Francia, pero siempre fue un valedor muy importante de la obra de Borges en Francia y en el exterior, y este fue su primer libro, y ya con esto empieza, y a comienzos de los años 60 ya se consolida la trascendencia internacional de Borges, y bueno, y ya su figura se vuelve mundialmente conocida. Por eso nos hemos centrado en esto y hemos agregado algunas partes para cerrar un poco el ciclo que Borges cierra en su vida, que en cierta manera se puede decir que él se convierte en un hombre en Ginebra y también muere en Ginebra, ¿no? Entonces, este es el edificio, la Gran Rue de Ginebra, donde murió Borges el 14 de junio de 1986. Y esta, bueno, es la tumba en el cementerio del Plain Palais, muy cerca de donde está Calvino. También se cerró, él estudió en el colegio que se llamaba Calvino, y Calvino está enterrado muy cerca de esta tumba de Borges, que bueno, siempre es un símbolo especial. Así que con esto creo que terminamos, y si alguien quiere hacer alguna pregunta, si podemos la respondemos encantado, y si no, ya en unos minutos hacemos la visita guiada. Sí. Perdón, que le van a pasar el micrófono. El libro de los ritmos rotos, en la entrevista de José Luis Serrano Borja, le pregunta si eran los ritmos rotos o los salmos. Y Borja dice que esperaba que fueran los salmos. Sí, en realidad hay esas dos variantes del nombre. El manuscrito, que yo no lo conozco, o sea, no conozco de su existencia, que se haya conservado, con lo cual tenemos esa doble referencia, ¿no? Y si hubiera conservado, lo hubiera destruido, porque, digamos, él descree siempre, bueno, si bien lo voy a decir a la visita guiada, lo anticipo acá, yo creo que se puede decir que la obra de Borges, la obra que él reconoce como válida, entre comillas,
comienza en los años 30, ¿no? Que digamos, publica Evaristo Carriego, que si bien él corrigió siempre, son libros que él reedita en forma normal. Los primeros libros, como Fervor de Buenos Aires, que es del 23, Luna de Frente del 25, los de poemas estoy diciendo, y Cuaderno San Martín, que es del 29, él los publica, los vuelve a publicar casi 40 años después, en el año 69, y con unos recortes que prácticamente son otro libro. La mitad de los poemas están, y los que están muy cambiados. Después los otros, como Inquisiciones o El tamaño de mi esperanza. Cualquiera que conozca la obra de Borges se da cuenta que el título El tamaño de mi esperanza es fallido para Borges. Eso se dice, a mí no me consta, pero que incluso él, cualquier ejemplar que llegara a sus manos, o si lo veía en biblioteca, los robaba y los destruía. Y del idioma de los argentinos, del 28 solo republicó, digamos, un capítulo. Ahora se ha publicado todo, pero desde luego porque no está. Por ejemplo, poemas como Himno al Mar, eso, digamos, no es para nada el Borges que después. Y la verdad es que él tiene un proceso de maduración muy rápida. Ya en los años 30, si uno toma los escritos de los años 30, no se diferencian mucho de los del resto de su vida, ¿no? Más allá del cambio lógico, que sí es verdad que se da, digamos, la ceguera implica un condicionamiento material que también se proyecta en su obra, ¿no? Porque cuando él no puede ya escribir físicamente, él no escribía a máquina, ni usaba ningún sistema de braille, ni nada por el estilo. Cuando ella no puede escribir, tiene que traducir sus textos, o mejor dicho, dictar sus textos a alguien, ¿no? Y él no tenía una persona continua con él, entonces tiene que memorizar estos textos, y esto que hace que haya una mayor simplicidad, si se quiere, en la obra de él, que él la consideraba, digamos, un mérito, ¿no? Si lo compara a sus últimos libros. Sí. Respecto a que no se le haya concedido el premio, no sé si esto funciona. Igual yo creo que se escucha, Igual que no me conoce. Decir que respecto a que no se le haya concedido el premio Nobel de Literatura, hay quien dice que eso honra a la academia, hay quien pensamos que es una injusticia. Yo pregunto, ¿se ha iniciado en algún momento, no sé, algún movimiento, llámese recogida de firmas o adhesión a nivel internacional para reclamar ese premio, aunque fuese a título póstumo, y de esta manera se reparase lo que algunos consideran, o bastantes personas podamos considerar que es una injusticia? Sí, que yo conozca no, porque digamos, por lo que yo sé, el premio Nobel no es un premio que se puede dar póstumo, sino... pero a mí, sinceramente, yo creo que es casi más importante que no se lo hayan dado que se lo hayan dado. Y esto lo explico. Más allá que le hubiera venido muy bien la ayuda del dinero, que desde luego a él no le sobraba. Digo porque si hubieran dado el premio Nobel, sería uno más de los premios justificados que... sería casi, pasaría como irrelevante. En cambio, cada vez que se habla del premio Nobel, sobre todo el premio Nobel en castellano, aparece el tema de Borges. Es como que el premio ha quedado viciado en forma permanente. Cualquiera que gane el premio Nobel, ya digo, sobre todo si es idioma castellano, no puede hacer referencia, bueno, si no lo tuvo Borges o demás, ¿no? Entonces yo creo que esto es la contrapartida, ¿no? A veces, cuando hay otros premios Nobel, que hoy prácticamente nadie se acuerda, ni se edita un libro, él está, son circunstancias. Con respecto a eso, siempre se ha dicho muchas cosas, obviamente su posición política, porque aparentemente, digamos, en ese momento el premio se podía decir que tenía una cierta tendencia de izquierda, que después, por el tema del premio a Pinochet, también se ha dicho que el secretario de la Academia Sueca le había dado un escrito a él y que él criticó muy duramente y que esto no le fue perdonado. Eso no lo... seguramente alguno de esos motivos está, pero desde luego que es un punto para recordarlo siempre más, porque no se lo han dado, que estoy seguro que si lo hubieran dado hubiera sido justo, desde luego, pero sería uno más en una lista, no sé, como el premio Cervantes, por ejemplo.
ejemplo. Donde está Borges se lo dieron, es un premiado más, donde nadie, cuando habla de Borges, difícilmente alguien pregunta por el Cervantes de Borges. En cambio por el Nobel, a las pruebas me remito, siempre aparece. Sí. ¿Es su verdadero deseo quedarse allí donde está? Bueno, yo no lo puedo certificar eso, yo confío, porque además es una persona que quiero mucho y que me parece de gran honestidad, que es María Kodama. Ella ha dicho repetidas veces que ese sí, digamos, fue su deseo, ¿no? Y a mí me parece que por más que Borges fuera mayor, forzar a un hombre de esa importancia me parece que es muy complicado, ¿no? Porque él podía haberle expresado su deseo a cualquiera y esto se hubiera ido. Además, según sostiene ella, y esto es fácilmente comprobable, además de la editorial que editaba Borges, incluso le ofreció un avión privado para que pudiera volver a Buenos Aires y él no quiso. A mí, sinceramente, yo no lo puedo dar fe porque no estuve con Borges en ese momento, pero realmente no tengo elementos para pensar y ya le digo, creo que lo que dice María es para confiar en ellos. Primero porque la conozco a ella y segundo porque ya le digo, sinceramente me parece que un hombre que tiene contacto con tanta gente, digamos, si hubiera querido, hubiera dicho me quiero volver, ¿no? Y esto no fue así. Además, en cierta manera, este ciclo está a Ginebra, él siempre recordaba a Ginebra con una... además, si uno analiza lo que fue los años de él ahí, tal vez no hayan sido años tan felices como suele pasar, pero los años van sacando las cosas feas y el recuerdo que él conservaba de Ginebra era un recuerdo, digamos, afectivamente muy fuerte para él y además de una sociedad muy tolerante en donde, digamos, había una suerte de respeto que él consideraba que en Argentina no había en ese momento. Además, otra de las cosas que se ha argumentado y que yo creo que son verdaderas en el sentido de que, bueno, cuando un político argentino estuvo ingresado en terapia intensiva, además se publicaron sus fotos en periódicos, además él se enteró y le pareció algo realmente horrible y, digamos, tuvo miedo, no quiso que esto pasara, ¿no? Y tuvo una muerte realmente a su altura, muy elegante en todos los sentidos, ¿no? Y sin ningún tipo de amarillismo ni de ver nada que no teníamos por qué ver. ¿Alguna otra pregunta o cerramos? Bueno, entonces, muchas gracias. Bueno, ahora los que quieran ir a la visita guiada, nos encontramos aquí en unos minutos y vamos todos juntos a la sala. Bueno, muchas gracias. Todo siempre, pues, muchas gracias por venir. Nos vemos pronto. Vale, yo mañana les subo el gráfico y vamos a salir. Muchas gracias. Cuando termine.